¿Cómo están? Buenas noches. Esto es Tiempos Violentos. El fiscal de la región de Los Lagos, Marcelo Sambucetti, se encuentra bajo una investigación penal por los llamados telefónicos que habría hecho al gobernador Vallespín en el marco del caso Convenios. Si bien el gobernador ayer no quiso responderme aquí en el estudio si había hablado o no con el fiscal, veremos si termina siendo citado por el Ministerio Público para esclarecer esta situación. Y ahí estaremos muy atentos a lo que pueda responder. En otras noticias que nos preocupan, el tren de Aragua amenaza a jueces en Chile. Al menos así lo reconoció el ministro de Justicia, Luis Cordero. El crimen organizado, de los más violentos del continente con presencia en nuestro país, amenaza al Poder Judicial. No es normal, es de la máxima gravedad. ¿Puede nuestra institucionalidad protegerse de esto? No solo de garantizar la integridad de nuestros jueces, fiscales y policías, sino que del daño inmenso que le hace a la democracia este tipo de amenazas. ¿Estamos a tiempo, como señaló el ministro Cordero? Lo vamos a debatir esta noche con nuestros invitados. Y finalmente, entramos en la recta final de cara a la conmemoración de los 50 años del golpe. Quedan solo 3 días para saber en qué veredas se instalan nuestros distintos actores políticos. Y mientras eso pasa, el gobierno envía un instructivo a sus funcionarios. Se les pide evitar involucrarse en manifestaciones y cuidar el tono. Y ya hay voces oficialistas que no están muy de acuerdo con el Ejecutivo. Aquí comenzamos. Tiempos Violentos. Está la presencia de mandatarios el día lunes, entonces informarse si es posible quedarse en la casa. Eso permite concentrar los recursos policiales en las actividades de mayor prioridad, de mayor riesgo. Y en tercer lugar, pedir también flexibilidad. Todos los años el sentido común y el sentido de prudencia permite que los empleadores puedan tomar decisiones que faciliten el retorno de los trabajadores a sus domicilios, particularmente porque... Ahí teníamos al subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, con algunas de las directrices o recomendaciones que Interior hace de cara al 11. ¿Qué piensan nuestros invitados de esto que planteaba el subsecretario? Se lo preguntamos a nuestros invitados esta noche. Primero, en 10 segundos, el diputado republicano José Carlos Mesa. ¿Cómo está, diputado? Adelante. Muy buenas noches, Eduardo. Lo que señala el ministro Monsalve no hace más que confirmar lo que hemos dicho hace mucho tiempo. Esta conmemoración divide a los chilenos y el que nos pida que nos quedemos en las casas es la prueba final de que efectivamente se están concentrando en la división. Divide, es la opinión del diputado republicano Mesa. ¿Qué piensa Francisco Undurraga, diputado de Evópoli? Buenas noches, Francisco, gusto verlo. Adelante. El gusto siempre es mío. La verdad es que yo pienso que el subsecretario hoy día está haciéndonos ver efectivamente la división que tenemos. Y desde ese punto de vista yo llamo a la paz y la tranquilidad y a las reflexiones este lunes. Perfecto, diputado, muchísimas gracias. Nos acompaña también la diputada de Acción Humanista, Ana María Gasmuri. Diputada, gusto verla también, como siempre. 10 segundos iniciales para usted, desde ahora ya. Bueno, esta fecha tan emblemática en que nos encuentra sumidos en el negacionismo, por supuesto que el llamado es a la calma, a la reflexión, porque este es un momento trascendental. El 11 de septiembre se quebró la democracia y tenemos que decir con fuerza, nunca más. Reflexión para realmente conseguirlo, Perfecto, no al diputada. negacionismo. No al negacionismo, reflexión y nunca más. Nos acompaña por primera vez también el diputado del Partido Comunista, Matías Ramírez. Diputado, gusto saludarlo, gusto tenerlo con nosotros. Gracias por estar aquí. 10 segundos desde ahora ya. Muchas gracias por la invitación. Yo creo que es un reflejo de cuando la impunidad reina en un Estado. Generalmente estas fechas tienden a generar estas crispaciones, pero lo que falta efectivamente es justicia, verdad y no impunidad. Perfecto, diputado. No solo desde la oposición han habido algunas críticas respecto de las medidas que se han planteado, ¿cierto? En el tiempo digital rescatamos esta opinión que nos parece llamativa. Mire. La alcaldesa de Santiago toma la noticia del diario La Tercera en el que se destaca esto que plantea el subsecretario Monsalve y plantea: es importante que la ciudad funcione y se garantice seguridad a vecinos, trabajadores y personas que acuden regularmente al centro. No corresponde pedirles que dejen de asistir a sus trabajos o compromisos, pues se estaría afectando sus derechos. Como siempre, desde el municipio ofrecemos toda nuestra colaboración en el cumplimiento de las labores que corresponden a la Subsecretaría del Interior y las policías. Diputado Ramírez, comienzo con usted. ¿Está de acuerdo con la alcaldesa Hasler, que es correligionaria suya de partido, o con el subsecretario del Interior Monsalve, que le pide a la gente que trate de evitar ir al centro el día 11? O sea, yo creo que es deber en este caso de los gobiernos garantizar efectivamente la normalidad a todos los ciudadanos, ¿ya? Yo me quedo con el sueño de Allende de que se abrirán las grandes alamedas y para eso debemos transitar todos efectivamente por aquellas con toda normalidad y tranquilidad.
En ese sentido, yo creo que igual tuve la oportunidad de escuchar en extenso la entrevista. Hay un punto que él hace respecto a la actividad misma del 11 de septiembre en La Moneda y de las dificultades que va a haber en el ingreso a raíz de un gran número de mandatarios que vienen de afuera. Claro. Efectivamente, eso genera, independiente de la fecha, genera dificultades de tránsito y desplazamiento para todos los ciudadanos, y creo que se enmarcó dentro de ese sentido. Pero hay que ir, yo creo que también a lo más profundo. O sea, si esta fecha para algunos genera división, es porque en 50 años no hemos tenido la capacidad de efectivamente condenar cuestiones que en otras latitudes lo hacen hace mucho tiempo. O sea, condenar un golpe de Estado, condenar las violaciones de los derechos humanos y avanzar en memoria y justicia. O sea, yo la semana, en otro ámbito, uno veía, por ejemplo, cómo un partido de tenis se paraba ante un grito de una frase propia del nazismo, y nadie reclamó. O sea, se paró, estamos hablando del US Open, se paró un partido, sacaron del recinto a esa persona. El tenista alemán paró el partido. Pero reclamó. Pero eso demuestra varias cosas. Primero, la formación de los alemanes en ese sentido, es decir, una persona joven, porque obviamente él no vivió el Holocausto, entiende que esas cosas no pueden volver a suceder, no se pueden volver a repetir. Y eso requiere educación cívica, eso requiere memoria. Y eso efectivamente, cuando tú te das cuenta que, por ejemplo, ahora que se viene la discusión de las partidas presupuestarias, una de las caballitos de batalla es, por ejemplo, negarle el presupuesto al Museo de la Memoria. Ahí tú tienes una problemática. Entonces, para avanzar efectivamente que esta fecha no sea de división, sino que sea quizás de una reflexión mucho mayor, también requiere hacer esos esfuerzos a largo plazo, y cuestión que obviamente desde el retorno a la democracia no se ha logrado coincidir. Sí, dio la vuelta al mundo la noticia del tenista alemán que para el partido y dice, no, esa persona tiene que salir de acá. Ah, mira, ahí lo tenemos. El tenista alemán hizo expulsar a un fanático por gritar desde la grada la frase más famosa de Hitler. Fue lo que le dijo el tenista al referí. Alemania por sobre todo, Alemania encima de todo. Y me llama la atención que además un joven que no vivió la Segunda Guerra Mundial. Que Como debe ser. Una frase que uno escucha mucho. Yo no viví esa época, no quiero saber nada. Bueno, no es necesario no haber vivido para no tener conciencia de. Es el argumento más absurdo que hemos escuchado. No puedo opinar de eso porque no viví. O sea, no podemos opinar del Imperio Romano, no podemos opinar de nada porque no lo vivimos. Es realmente patético. El mundo nace cuando yo nazco. O sea, realmente no. El mismo argumento, A ver, diputado Mesa. el mismo argumento que uno escucha de repente cuando te dicen, no puedo opinar sobre el aborto porque no eres mujer. O sea, yo creo que hay que extender esa La verdad lógica. es que no es, la comparación no es nada válida. Acá va a quedar demostrado el doble estándar de algunos acá. No les gusta la lógica para sus argumentos, pero cuando les muestran un argumento contrario con la misma lógica, les molesta, se enojan. No. ¿Por qué ha no quedado coincide la demostrado lógica? completamente. ¿Por qué no calza la lógica? Porque la lógica no es la misma. Quiero entender. ¿Por qué no funciona esa lógica? Porque la verdad que aquí estamos sobre cosas establecidas cuando hablamos, ¿cierto?, de lo que tiene que ver con derechos humanos, con los consensos, con los tratados internacionales, con el nunca más al fascismo, con la experiencia, ¿cierto?, de lo que nos trajo Alemania, son consensos ya transversales. Entonces, de verdad, cuando usted lo retrotrae a decir que es el mismo argumento... La misma lógica. La misma lógica, la verdad ¿Y no es que... es? No es la ¿Por misma qué? lógica, pero es que no es la misma Pero es lógica. que no lo he explicado todavía. Es que, además, dos cosas. Primero, yo no sostengo que los hombres no puedan opinar sobre aquello. Lo que quiero decir, me refuta? Lo que quiero decir es que obviamente está en el ámbito de las decisiones personales, porque ahí estamos en ámbitos personales. Nada que ver que cuando estamos en ámbitos de decisiones colectivas que tienen que ver con la memoria, una sociedad, con el futuro. Y la proyección del niño que está por venir. Mire, Si me va a centrar la discusión en una cosa y no me va a dejar responder, entonces no me desvía la atención. Déjeme contestar. La verdad es que estamos en fechas tan sensibles, tan importantes, que la verdad es que no vamos a bajar ni a aceptar ninguna provocación de que conocemos como es. No vamos a pisar ese palito, diputado. Usted siga con su discurso. Nosotros estamos en fechas importantes conmemorando lo que corresponde. Ya, a ver, diputado Mesa, termine su punto, por favor, pero no me la tire al córner. Pues. No, yo se lo voy a explicar al tiro. La lógica, obviamente, resulta provocativa cuando esa lógica desmonta argumentos que yo creo que son totalmente falaces. Yo lo he dicho acá en este panel en otras ocasiones. Yo efectivamente no viví esos hechos. Mi familia no se vio involucrada ni en uno ni en otro lado. Por lo tanto, yo no entiendo los dolores que muchas familias tienen involucrados. ¿Pero empatiza con esos dolores? Yo, por supuesto, y por lo mismo no los puedo juzgar. A quienes se vieron perseguidos y afectados, por ejemplo, durante el gobierno de la Unidad Popular, y a quienes se vieron perseguidos y afectados durante el gobierno militar. Yo a ellos no los puedo juzgar y no les puedo impedir que tengan sus momentos de memoria. Lo que sí pido, y es que aquí hay una palabra que le ha dicho varias veces la diputada Gasmuri, que es la palabra negacionismo.
Yo creo que esa es la pendiente que no debemos correr, en la que no debemos caer, porque todas las opiniones, cuando son para entender una verdad histórica, son válidas y es la verdad la que se va a imponer. Yo puedo estar a favor o puedo estar en contra, puedo estar en lo cierto o puedo estar equivocado, pero si no tengo el derecho en una sociedad democrática de plantear mi postura, lo que se me está diciendo es como, no, tú no puedes participar. Y yo la verdad es que sí quiero participar. Todos tienen que participar en una democracia sana. Pregunta, usted como diputado republicano, ¿condena el golpe con todas sus letras? ¿Le dice golpe militar o le dice pronunciamiento militar? No, y creo que merezco el respeto para sostener lo que yo considero que es la interpretación de la historia. Nosotros lo hemos dicho en todos los tonos, en todos los foros y de todas las formas posibles. Jamás vamos a tener un doblez, como por ejemplo lo hemos visto con el presidente que le dijo al presidente Piñera, está advertido, lo vamos a perseguir, y después le dice que es un gran demócrata. Ese tipo de dobleces no los van a ver en nosotros. Pueden estar de acuerdo, pueden estar en contra de nuestra postura. Pero nosotros hemos dicho siempre que en esa fecha lo que se hizo fue detener una revolución marxista que lo que iba a hacer era convertir a Chile en un país muy similar a lo que se terminó convirtiendo Cuba y muy similar a lo que está hoy día Venezuela. No condena el golpe. ¿Justifica entonces el bombardeo al Palacio de la Moneda el día 11 de septiembre? Creo que en ese contexto hay que analizar obviamente todos los hechos. Hay muchos quienes dicen y sostienen con bastante argumento que se estaban y el mismo Allende... Pero déjeme explicarle. En una entrevista a un medio francés, porque siempre se muestra la entrevista buena, pero siempre se esconde la entrevista mala, el mismo presidente Salvador Allende sostiene que estaban armándose los grupos para poder defender la democracia, para defender al gobierno, lo dice. Entonces, frente a ese escenario, evidentemente había que tomar carta en el asunto. Yo en esas decisiones no las juzgo, las tomo como hechos históricos que tienen que ser analizados. Yo creo que en ese momento la encrucijada en la que estaba Chile requería de poder tomar decisiones concretas y específicas, y en ese sentido creo que fueron las correctas en ese momento. O sea, justifica el golpe de Estado, para que quede súper claro a todos los televidentes. Diputado Undurraga, lo quiero escuchar a usted respecto de lo que inicia la conversación, ¿cierto? Lo que hace el gobierno, de pedirle a la gente que evite el centro, ¿cierto? Este instructivo, además. Yo creo que ¿Y qué piensa Evópoli respecto de esta postura de republicano? Yo creo que es un sentido de realidad lo que hace, es el llamado del subsecretario Monsalve. Lamentablemente estamos acostumbrados y normalizamos en estas fechas, digamos, una serie de actos que no se condicen en nada con lo que yo creo que debería ser el objetivo del 11 de septiembre y de múltiples otros días, digamos, de conmemoración. Son días de reflexión, son días de análisis, son días para mucha gente de alegría y también para mucha gente de dolor. Creo que el 11 de septiembre es el fracaso absoluto de la democracia. El 11 de septiembre se hace realidad la incapacidad que hubo en esa época de generar diálogos puentes, de escucharnos, de tratar de entender al otro como un legítimo otro. Para mí es golpe de Estado, para mí es la pérdida de la democracia. De hecho, en chiste, y para mí es un mal chiste, pero el propio dictador dijo que esta era una dicta blanda. Entonces, yo no sé por qué nos enredamos tanto en cosas que no nos deberíamos enredar. Sí, sobre todo veniendo desde el mundo parlamentario. Nosotros llegamos al poder por la vía democrática, no llegamos al poder por la vía de la imposición. A nosotros confió gente. El sistema democrático es tan imperfecto que permite que yo esté dentro del Parlamento, pero creo que es importante en esta fecha, más que esperar presos, quemas, asaltos a bombas de benzina al lado del cementerio general o de comercio en general en el centro. Lo que nosotros deberíamos esperar después de 50 años es una sana reflexión que lamentablemente no se pudo hacer porque yo creo que el presidente equivocó el camino. Tanto equivocó el camino que nosotros hace 4 años atrás, hace 10 años atrás, este país era menos pinochetista de lo que termina siendo después de 50 años. ¿Y por qué volvió eso el es muy preocupante. Es muy preocupante. ¿Por qué cree usted que volvió con tanta fuerza el pinochetismo? Porque yo creo que aquí, más que aquí, con la salida de Pato Fernández,
como encargado de la conmemoración y con el triunfo de los comunistas en relación a eso, y hay que ser honesto, porque estaban en total desacuerdo a cómo iban... Yo no soy comunista y tampoco estaba de acuerdo. Bueno, está bien, pero... Entonces, pero es que para que no generalicemos que solo los comunistas... el porque diputado una- Ramírez es comunista. Pero el diputado Ramírez es comunista o es UDI? No sé, porque yo estoy hablando para allá. yo no soy pero comunista. si está bien, estamos conversando, ¿no? Yo te sí. escuché, Pero yo creo que me he también el mantenido fracaso más súper de callado. una persona No, es no, que no hay diputado. memoria y justicia en nuestro país. Bueno, sigan hablando ustedes. No, pero no se es preocupen, que sigan si ustedes. no un Yo solo factor, quería no un comentar. factor Valadí. Mira, A ver. un ejemplo concreto. Yo no- En igual- el Congreso Nacional se hizo un homenaje a 3 diputados que hasta el día de hoy están 2 desaparecidos y se encontraron en su resto del año 90. Evidente. Vicente Atencio Fernández, Luis Lobo y Carlos Lorca. Carlos Lorca. Sí. Gran parte de los 155 diputados no participaron de un homenaje. O sea, no lo digo en este caso por No, por no, Coche, si yo- si lo digo en general. Entonces, si no- cuando no también se trata- hay acciones concretas de decir, efectivamente, acá hay un acto de memoria respecto de 3 personas que podrían estar en el puesto de cualquiera de nosotros, y no se logra ni un mínimo civilizatorio de Ahí estamos viendo el momento en que participar algunos ese parlamentarios acto. de derecha se retiran. Eso Bueno, yo yo creo que no pasa pude más allá terminar de eso. argumentar lo Sí. que me había preguntado. No. O sea, después seguimos a eso. Vuelvo Yo con no Francisco tengo Undurraga. ningún problema en el debate. Diputado Undurraga, Yo retome. creo que aquí se llegó a una situación de polarización, se llegó a una situación de división más profunda de la que tenía este país, al menos en la élite. Yo no estoy tan seguro que la ciudadanía en general Pero- esté tan comprometida con lo que estamos analizando aquí hoy Sí. día. Creo que los problemas de la gente van por otro lado. Yo, diputado, he escuchado su opinión respecto del 11 de septiembre, la dictadura, en otras oportunidades, y hoy día escucho cierto una misma línea. Pero tengo 2 personas de derecha en el programa que piensan completamente distinto respecto a este hecho. Bueno, somos y de más que la derechas diferencia. distintas. Yo le pregunto, ¿ustedes Sí, a la diversidad. pactarían? Y muy bien, ¿cierto? Hay diversidad. Lo que pasa es que el negacionismo es lo que uno dice, bueno. Claro, claro. Pero ustedes, como Evópolis, como Chile Vamos, ¿pactarían electoralmente con republicanos teniendo esta diferencia tan importante respecto a un hecho? De hecho, nosotros pactamos con republicanos cuando apoyamos en segunda vuelta a José Antonio Castro. Y no tiene problema. ¿Qué La quieres que pregunta te es, lo- ¿volvería a hacerlo? No tienen problema Claro. en hacerlo, Ajá. claro, no tienen complejo en hacerlo a pesar de tener una La diferencia tan situación, importante la respecto a esto. situación nos llevó a una polarización tal que en este caso era o José Antonio Castro o el presidente Boric. Ganó el presidente Boric, pero nosotros creíamos que era una pésima alternativa y por eso nosotros, en vez de salirnos del juego, en vez de retirarnos del mismo, en vez de llamar a la gente a no votar, nosotros creímos que era importante concurrir con nuestros votos. A lo mejor equivocado para mucha gente, a lo mejor muy acertado para otra. Es el juego democrático. Los socialistas no fueron recibidos ni invitados a una primaria con el Frente Amplio y el Partido Comunista y después terminaron gobernando juntos. O sea, finalmente aquí lo que hay que desarrollar, y yo creo que ese es un trabajo para todos, no solamente para algunos, efectivamente los diálogos se realizan y son enriquecedores cuando son con personas distintas. Si yo voy a hablar siempre con una persona que está y piensa lo mismo que yo, no tiene mucho sentido. Sí, ahora, yo le pregunto, ¿qué le parece a usted, qué opina usted que tengamos un diputado que justifica el golpe y el bombardeo a la moneda? Yo no lo A ver, justifico. espera un poco. Porque ¿No lo creo que, justifica usted? lo que yo he estado Es lo que Sí. yo entendí, No, al menos. Es lo que obviamente. A menos que quiera aclararlo. Sí. Es lo que obviamente algunos buscan tratar de tachar al Partido Republicano. Yo lo que he dicho en todo momento, y lo voy a decir de nuevo, a ver si ahora sí quienes no quieren entenderlo lo logran entender. Yo no tengo dolores involucrados en esa situación, porque mi familia era una familia campesina que vivía el día a día del 99% de los chilenos. Y por lo tanto analizo los hechos como son, hechos históricos. Y yo me hago la siguiente pregunta, que es lo que hoy día en la mañana conversaba con algunas personas. Una vez terminada, por ejemplo, la Guerra Civil del 91, nunca se conmemoró, porque es una fecha que dividió a los chilenos. A tanto así que los enfrentó en una guerra civil. Y los quiebres democráticos en general no se conmemoran porque son fechas que dividen a los chilenos. Pero yo entiendo y lo comprendo que quienes perdieron familiares, vivieron situaciones de agravio, vieron sus derechos fundamentales agredidos, por supuesto tengan los espacios, hagan los homenajes y hagan todas las actividades. Pero no me pidan a mí que considere que el gobierno de Allende tenía que continuar. Había que salir de una forma. ¿Fue de una forma violenta? Sí, yo no voy a negar los hechos. No voy a negar los hechos. Lo que yo te digo es que en ese momento estaban en una situación, y por lo menos así la historiografía
que uno puede revisar. Que era lo ha muy demostrado. grave y delicada, diputado. Si esa Claro. parte se entiende, todos comprendemos el contexto en el que estábamos. Si la pregunta era súper cerrada, ¿justifica el golpe? ¿Usted lo condena? Y usted me dice no. ¿Condena el bombardeo de la moneda? Pero eso no es justificar, po. ¿Cómo que no? Pero usted no es capaz de decirme No, yo te estoy diciendo condena que el bombardeo de la moneda. el gobierno de Allende tenía que terminar. ¿Un bombardeo era la forma? No lo sé. No podría decirlo Ya. porque no hay ¿Lo un condena contrafactual. o no lo condena? No era un contrafactual. Lo que sí estoy diciendo es que quienes, y creo que esto es una cuestión que uno tiene que analizar también pensando en el presente, quienes dicen que hay que erradicar la violencia de la política, no fueron capaces de resistir y sucumbieron ante la pulsión violenta en 2019. Cuando nosotros les pedimos, por ejemplo, que votaran un proyecto de ley para que en la declaración de principios de los partidos políticos se consagrara la erradicación de la violencia política, no lo hicieron. Y quienes nosotros en el Congreso hemos sido constantemente física y verbalmente agredidos, que hemos sido los republicanos, no hemos recibido el apoyo tampoco de quienes se dicen los defensores de la Ahora, democracia. diputado, Entonces, la yo- clase política en general fue agredida. Al presidente lo Sí. escupieron y lo golpearon en la calle también. Y por supuesto, y tuviste que nosotros lo Eso celebramos, de hecho también. lo condenamos. Cada agresión, porque nosotros la hemos vivido, pero una la cosa- hemos condenado. Entonces lo que yo digo es que lecciones de moral de quienes violencia sí les gusta a veces y violencia no les gusta después, yo por lo menos no voy a aceptar. Diputado Ramírez. Es difícil hacerse cargo de tanto negacionismo junto. Impresionante. Porque yo creo que mezclar inclusive ciertas situaciones históricas es quizás porque la historia tiene que volver con más fuerza a los colegios. Porque no estamos hablando de acá de una guerra civil. Acá no hubo un enfrentamiento entre dos partes. Exacto. Hubo un golpe de Estado que en definitiva instaló el terrorismo de Estado en nuestro país y que llevó a la Pero no desaparición estaban de armados, por compatriotas. ejemplo. No estaban, o sea, no hubo conflicto alguno. No, pero- si no hubo conflicto No se alguno. armaron No, pero los si grupos- digamos las los cosas grupos como son. La paramilitares de la historia. izquierda no estaban Mira, armados. yo te escuché. Es que eso es negacionismo. Yo Eso es negar la historia. te escuché. Diputado Mesa, el diputado Ramírez lo escuchó Te escuché atentamente todo lo que usted atentamente dijo. para Déjame terminar. para no evitarnos quizás Sí. diálogo innecesario. Hagamos diálogo, por favor. Acá no habían grupos armados, acá no hubo guerrillas, acá hubo un golpe de Estado que las Fuerzas Armadas instalaron el terrorismo de Estado. Acá se presenta un libro respecto a un cantautor nacional como Víctor Jara, Jara. que la condena salió hace un par de días atrás, que recibió 44 impactos de balas, a lo menos, dice el fallo judicial, porque no se logró determinar si más o menos. En algún momento eso lo tildaron como un crimen pasional. O sea, eso es lo que estamos hablando. Yo, mira, uno siempre trata de buscar ciertas cosas. Yo hoy día también escuchaba a Belolio hablando en una radio, creo que era. Una cosa que más decía- yo jamás nunca lo voy a No, defender. pero espérate. Lo que pasa es que efectivamente se defiende cuando uno dice, yo al final justifico el golpe, justifico el bombardeo a la moneda. No, yo no he dicho esas palabras, no pongas palabras en mi boca. Y 17... Pero no digas esas lo que palabras pasa porque es que cada vez la que gente acaba tú de escuchar justificas- exactamente lo que dije cada vez que y tú justificas, interpretas otra cosa. cada vez que tú es que así es muy justificas- difícil discutir No, y porque debatir, es muy Matías. difícil discutir cuando Porque tú nosotros dices, te tenemos estás que sosteniendo escuchar lo que yo no he dicho. toda saber borrear respecto de justificar. Acá estás sosteniendo lo que yo Estás no he dicho. justificando, tú estás diciendo, ese era el camino. Ese era No, el camino. lo El que yo te camino estoy podría haber sido diciendo, se quebró otro. la Constitu- democracia la Constitución y del se acabó un 25, gobierno que creo que la tenemos que Constitución llevar. del 25 establecía la acusación constitucional. ¿Fueron de acusación constitucional? No. Esa es la realidad. Esos son los caminos democráticos. ¿Cierto? Esto se resolvía de esa manera. Lo que pasa es que efectivamente no les gustó. Tampoco les gusta en este caso que, por ejemplo, inclusive hasta Estados Unidos ha reconocido su intervención respecto a de cómo financió medios de comunicación, cómo financió la desestabilización del país. Eso también es una realidad que tenemos que mirar. Entonces, obviamente cuesta, o sea, esto es una cuestión sencilla, es decir, justificamos, no hay justificación alguna al golpe de Estado, no hay justificación alguna a 17 años de dictadura cívico-militar. Yo comparto en eso lo que lo plantea el diputado Undurraga, que son cuestiones mínimas. Si no estamos hablando de... Porque al final, si uno empieza a ver ese hecho en particular, el 11 de septiembre, y después nos vemos cuál es el resultado, que alrededor de más de 1000 personas al día de hoy, 1000 chilenos y chilenas, da lo mismo. Ojo, no estamos hablando que eran guerrilleros. No. Yo les voy a poner un ejemplo. Julio Cabezas Gacitúa, que quizás nadie lo debe ubicar, era el abogado procurador fiscal en la región de Iquique. Era un abogado que se dedicaba y que lo habían designado exclusivamente para ir a perseguir una red de contrabando. ¿Quién lideraba esa red de contrabando? Un fiscal militar, Mario Acuña. Y a raíz de eso, del golpe de Estado, y que Mario Acuña fue el fiscal a cargo de todos los juicios sumarios, detuvo a Julio Cabezas Gacitúa. Y estuvo desaparecido hasta que encontraron la fosa clandestina de Pisagua.
y la familia lo logró reconocer por el mismo chaleco con el que él se fue a trabajar ese día. Ese es el terrorismo, esas son las guerrillas de las que estamos hablando. Entonces, reconocer un estándar mínimo respecto a las atrocidades y evitar justificaciones, evitar darle un sentido retórico a lo que sucedió el 11, yo creo que eso también genera al final un daño en lo que estamos discutiendo el día de hoy, que debería ser una conmemoración en base a la memoria, en base al respeto a la democracia y no a justificaciones que, insisto, son barbarias. El diputado Ramírez hablaba de las palabras del diputado Belolio, ¿cierto? Ahí está. La reflexión de Jaime Belolio, UDI, exdiputado, yo dije diputado, exdiputado de la UDI, por los 50 años. Hoy día justificar un golpe es absurdo. Lo señaló en radio, si me ayuda en realidad, creo que era Universo. O Radio Pauta, perdón, Radio Pauta. El exdiputado y ex parlamentario, ¿cierto? Y ex parte de la UDI, ¿cierto? Ministro. Ex ministro, fue ministro, ¿cierto? Aseguró que, bueno, esto es absurdo a estas alturas. En este contexto, el exministro del gobierno de Sebastián Piñera, Jaime Belolio, en conversación con Radio Pauta, aseguró que entiende a algunos de su sector que estén por reivindicar el golpe y, sin embargo, para él es un absoluto despropósito. Y vuelvo sobre usted, diputado Mesa, y quiero también que el resto viene, pero es que usted me dice, yo no he justificado. Pero yo le pregunto, ¿lo condena? Y no me dice no. O sea, no me dice, lo condeno tajantemente. No es cerrado en su Condeno respuesta. todas las violaciones a los derechos humanos. En eso yo no me voy a perder. ¿Y el golpe de Estado? ¿Puedo responder con Todas tranquilidad? las violaciones de derechos humanos las condena. Todas. Perfecto. Sí, porque creo que tenemos que reconocer la dignidad de la persona humana, la dignidad en el otro. En eso yo no me voy a perder. ¿El golpe de bombardeo de la moneda lo condena? ¿Sí o no? Lo que yo quiero señalar, y es lo que creo que en este mismo panel ha quedado un poco en evidencia, es que frente, por ejemplo, a los hechos que algunos mencionan respecto a la intervención de Estados Unidos, nosotros cuando se presentó un proyecto de acuerdo en la Cámara para condenar esa intervención, dijimos, ¿y por qué no aprovechamos también de condenar la intervención cubana y soviética durante el gobierno de la OPE que tanto daño le hizo al país? Y se nos fueron en contra. Después cuando se nos dice, por ejemplo, que hay que erradicar la violencia política, nosotros decimos sí, pero también recordemos, porque hay que analizar los hechos, que como en el año 67, 6 años antes solamente, el Partido Socialista hablaba de la vía armada como la única forma de imponer su modelo. Entonces, yo lo que estoy pidiendo no es que mi visión imponértela a ti, o que lo que estoy pidiendo es que tu visión no me las imponga a mí y que yo tenga el derecho a estudiar la historia, a conocer los hechos y a formarme mi propia opinión. Y eso es lo que yo he visto acá con estos ataques en donde se ha tratado de poner palabras en mi boca que yo no he dicho, en donde veo que al final lo que se busca es anular la opinión. Y nuevamente, la gran conclusión es que esto es un tema que evidentemente divide a los chilenos, divide este panel y de hecho, como bien lo decía Pancho, divide incluso las distintas derechas que pueden haber en nuestro país frente a estos hechos. Hay temas que nos dividen y yo creo que va a ser muy difícil ahora, de aquí a 3, 4 días más, ponernos de acuerdo. ¿Por qué no pensamos en lo que nos puede unir de aquí al futuro y en los problemas que están viviendo los chilenos hoy en día? Eso es lo que yo me pregunto. Este tema despierta unas pasiones increíbles. Hemos visto situaciones que son tremendas en estos últimos días. Ya vamos a revisar la agresión al excomandante en jefe Martínez del Ejército en la calle. El ambiente está eléctrico, como dijo la presidenta Bachelet, el ambiente está tenso. Pero antes de empezar el programa, yo lo dije el otro día en otro programa, no sé si está alguno de ustedes, el ambiente es grato entre ustedes. Es una conversación sana. Luego, empezamos el programa, empieza a aflorar la conversación y el ambiente se pone tenso. ¿Cómo está el ambiente, diputada Gasmuri, en el Congreso? ¿Cómo es en este panel? ¿Cómo es ahora? ¿O cómo es en la previa al programa, que es de sana convivencia? ¿Cuál es la realidad? Sí, antes de contestar eso, solo quiero señalar que parece bastante curioso de parte de un sector exigir que condenen la violencia el 19 de octubre, pero que no sean capaces de condenar el golpe de Estado. O sea, solo quiero dejar eso como asentado. Entonces, sí, la violación de los derechos humanos es una cosa, pero reconocer el golpe de Estado en sí mismo, o sea, es como que realmente en Alemania hoy día no se rechazara el nazismo. Es así de concreto, pero bueno, no vamos a gastar más tiempo en eso. Yo vengo ahora llegando de una actividad en el Sotero del Río, en que estábamos dando homenajes, ¿cierto?, a víctimas, en que son 92 los funcionarios de salud que fueron asesinados, detenidos, desaparecidos. Entonces estamos en un momento muy sensible y evidentemente, tal como tú lo dices, esta misma tensión que ves acá es lo que se vive en el Congreso y la verdad es que hay que decirlo, que ha sido muy, muy ruda la toxicidad anímica que ha entrado al Congreso Nacional con
con estas personas que adhieren al negacionismo, que es una ultraderecha, que la verdad es que no lo habíamos tenido presente antes en el Parlamento. Y eso sí instala una violencia permanente, somos agredidos permanentemente, provocados cada vez que se niega a los detenidos desaparecidos, que se niega los abusos sexuales, ¿cierto? Como técnica de tortura en la dictadura. Ha sido muy revictimizante para todos aquellos que tenemos conciencia del dolor que ha provocado el golpe de Estado, la herida profunda en nuestro país. Hoy día Reinalda Pereira, tecnóloga médica, asesinada, estábamos brindando homenaje. Y la verdad es que nos parece que este es un buen momento de profunda reflexión. Y sí, así como está en el Congreso, este ambiente de emocionalidad también, porque nos duele. Nos duele ver este negacionismo, nos duele que a 50 años del golpe estemos enfrentando un escenario más crítico que hace 40 o 30. Nos duele porque nos preocupa Chile, porque nos preocupa este clima de violencia, de intoxicación psicológica que ha incorporado el Partido Republicano, y lo tengo que decir con todas sus letras. A mí me preocupa los niveles de intolerancia que uno ve, que observan distintos planos, en la televisión, en el Congreso, en la calle. Fíjese que el general Ricardo Martínez, el excomandante en jefe del Ejército, presentó hace unos días atrás un libro en el que él hace una visión crítica respecto de lo que sucede en el Ejército y de Augusto Pinochet, él dice la responsabilidad de Pinochet. Bueno, ayer, en Las Condes, él iba caminando con su señora, el general Ricardo Martínez fue agredido mientras caminaba por Las Condes, lo llamaron traidor. Él iba caminando con su mujer, 4:30 de la tarde, en el sector de Apoquindo, y se le acerca otro ex uniformado del Ejército, también un uniformado en retiro, y le grita ladrón y le grita traidor. El excomandante Martínez intenta entablar una conversación, un diálogo con esta persona lo agrede. Él se defiende y además, según los antecedentes que yo recabé, conoce la identidad del agresor y entonces va a interponer acciones legales. Lo que me parece también muy bien. Que una persona se atreva a decirle a otro en la calle, traidor, agredirlo verbalmente, pero luego además físicamente, habla del clima en el que estamos. Y de eso yo creo que todos tenemos que hacernos de alguna manera responsables. Los comunicadores también, o sea, aquí hay todos contribuimos a que esto esté pasando. Y me parece que hay que ser súper categóricos de todos lados de condenar esta situación. Francisco Undurraga, hablo con usted. Bueno, yo estoy de acuerdo con lo que tú has expresado. Yo además estoy muy de acuerdo con lo que dijo el general Martínez. Sí. De hecho, cosa de escuchar también a los presos de Punta Peuco. También hay una queja, digamos, en relación a la responsabilidad del mando por parte del comandante en jefe de la época, que era Augusto Pinochet, y que no le salió ni de curado. Lo que es malo para el país, es malo para el Estado de Derecho, para las certezas jurídicas posteriores. La violencia del general Martínez, bueno, yo la vivo habitualmente con mis posiciones políticas. Cuando intentamos y hoy día se está desarrollando un nuevo proceso constituyente. A mí Pancho Malo me esperaba en la puerta del Congreso, digamos. Sí, obviamente no me empujaba, pero sí me mojaron varias veces, me increparon. Muchas veces en las calles también me tratan traidor por no tener la posición de la persona que me está gritando traidor. Evidentemente está polarizado el tema y por eso yo creo que hay que bajar el tono, hay que hablar más pausado, hay que respirar más veces. Yo llamo de verdad y no de buenista. Yo creo que la democracia se nos fue entre los dedos de las manos porque no supimos cuidarla. No digo que hoy día estemos en la misma situación que estuvimos durante la Unidad Popular. Claro. Pero sí, durante la Unidad Popular se pretendió hacer un proyecto de mayoría no teniendo la misma en la base ciudadana. En la última elección, que le fue muy bien al presidente Salvador Allende, solo tuvo un 43% de los votos, no tuvo un 52% de los votos. Entonces, cuando nosotros queremos hacer cambios brutales para lado y lado, pero somos minoría, o son minoría los que los pretenden hacer, generalmente esto termina mal. Entonces, yo llamo a que efectivamente el presidente de la República y quienes lo acompañan lealmente en su gobierno, a raíz de la experiencia, no es a 50 años atrás, y por favor, no estoy amenazando con un golpe de Estado, porque no me pongan de golpista porque no lo soy, de verdad, a construir mayorías. Y no, el ceder no significa que la oposición ceda y el
se mantenga en su propia posición. Tenemos temas tan relevantes como el tema de pensiones, tenemos temas tan relevantes como recuperar el Maule, O'Higgins, el Biobío con las lluvias. ¿Para qué decir de todo lo que está pasando en la macrozona norte, la macrozona sur? Que ya finalmente el lunes es 11, pero el martes va a ser 12 y nosotros vamos a tener que construir los siguientes 50 años con las vivencias y dolores que aquí se expresaron y que son reales, pero también con los anhelos hacia el futuro. Si finalmente aquí se está volviendo a constatar una sola cosa, la incapacidad que tenemos las élites de poder no solamente conectarnos con la realidad de la gente, sino además ser capaces de dejar el eslogan afuera, porque hoy día lamentablemente nosotros, señoras y señores, estamos gobernando a través de esto. Estamos preocupados del Twitter, estamos hablándole a la claque y no le estamos hablando al país. Qué importante la reflexión. Diputado Ramírez, coincide en lo que dice el diputado Undurraga, no se está cuidando la democracia, se está gobernando por Twitter. Y aquí quiero abrir la conversación desde los republicanos hasta el Partido Comunista. ¿Cómo cuidamos la democracia? ¿Cómo hacemos que este ambiente crispado, de tensión, de violencia que hay, incluso en las calles, cambie? Memoria y justicia, yo lo decía al comienzo. Lo que hace el comandante Martínez es reconocer una realidad que muchos sectores políticos no han querido reconocer. Efectivamente, la responsabilidad de Pinochet como un dictador, como un genocida, pero no como un presidente de la República. O sea, lo que pasa es que efectivamente cuando queremos mirar hacia el futuro, y obviamente nosotros somos parte de esa mirada que queremos tener hacia el futuro, creemos que establecer bases sólidas respecto a de la memoria de nuestro país es sumamente necesario. Porque también muchas de las problemáticas que sufre la ciudadanía también vienen de un modelo que fue instaurado a sangre y fuego durante la dictadura, y eso no es eslogan. Eso es una realidad. O sea, efectivamente, hace tiempo atrás me tocó participar en un seminario con el magisterio, por ejemplo, con los profesores, y ellos mismos hablaban de sus sistemas de pensiones hasta la dictadura. O cómo efectivamente la deuda histórica se genera efectivamente cuando se desmantela la educación pública y se traspasa, en este caso, a los municipios. Esas realidades que nos siguen golpeando hoy día, porque obviamente, imagínate, el magisterio se sigue movilizando por la deuda histórica, es una cuestión que sucedió en los 80. Hace décadas. O sea, pero esa realidad nos golpea producto de que efectivamente la dictadura no solamente significó el terrorismo de Estado, también significó que se instaló un sistema económico y social que hasta el día de hoy esas diferencias las acrecenta. En las pensiones, que yo comparto efectivamente, yo no estoy en contra de efectivamente dialogar y buscar una mayoría que nos permita avanzar una reforma de pensión. Y lo puedo decir desde ya, me va a dejar disconforme. No es lo que yo sueño, no es lo que yo anhelo, pero entiendo que en ese afán de construir una mayoría, sí. Pero eso también requiere que la otra parte establezca lo mismo. O sea, si uno, yendo a temas al detalle, si uno plantea el 6% al seguro social y la otra parte no al individual, busquemos un equilibrio. No vayamos a la negociación, porque yo creo que las peores negociaciones son precisamente las que se hacen, digamos, en un programa de televisión. No estoy faltando el respeto a nadie. Poniendo ejemplo, Pero déjame terminar. Hay espacio al diálogo. O sea, siempre va a haber espacio para el diálogo. Tanto espacio para el diálogo hubo que estamos en un segundo proceso constitucional. Tanto espacio al diálogo hay que nosotros honramos nuestra palabra. Y nosotros, por lo menos en Chile Vamos, dijimos, vamos a impulsar un nuevo proceso, y se impulsó. A todos los que estamos aquí, con excepción del diputado Mesa, nos salió el tiro por la culata. La gente prefirió votar por republicanos, pero eso es un acto democrático. No podemos desconocer que no es democracia, es la expresión máxima de la democracia. Y todos lo hemos respetado. Pero, Matías, a mí me pasa lo siguiente. Yo entiendo y quiero ser de verdad un actor activo en compartir el dolor que ustedes sintieron el 11 de septiembre y todos los hechos posteriores que sucedieron ahí. Pero a mí me cuesta creer que hoy día a mis hijos, a mis sobrinos, no tengo nietos todavía, no se les diga también que los militares salieron a la calle no solamente porque era una banda de forajidos que decidieron tomarse el poder el día 10 en la noche.
yo creo que también nos perdimos la oportunidad, porque además ustedes mismos lo han dicho, entonces me llama doblemente la atención. No sé si el Partido Comunista, pero al menos el Partido Socialista ha dicho que desde muy temprano hizo una reflexión en relación a la unidad popular. Entonces, ¿por qué no se puede discutir también de aquello? Si el 11 nace de lo que pasó el 10, 9, 8 y a lo mejor el 64, el 58 y el 42. Pero llegamos a culminar por un cúmulo de divisiones, de odio, de que me dijiste, no me dijiste. También. Y el contexto, Guerra Fría, era otro país, era otro mundo. Era otro mundo, sí. Estoy de acuerdo. Pero si nosotros queremos evitar de verdad los errores que se cometieron en el pasado, también tenemos que sentarnos y reitero, sin ocultar, esconder ni meter debajo la alfombra todas las atrocidades que se vivieron, todas. No, pero necesitamos saber, y la gente, nuestros hijos, tienen que y requieren saber qué se hizo mal para poder corregirlo. A ver, diputada Gamburi. Yo estoy de acuerdo con el diputado en ese sentido, que puede haber y se ha hecho y se seguirá analizando todas las circunstancias previas al golpe de Estado. Hoy día tenemos muchos más antecedentes desclasificados que nos permiten ver claramente cómo nunca estuvo la voluntad de permitir siquiera que el presidente Allende asumiera aquí. Hoy día ya no tenemos que siquiera profundizar, ha estado a la luz de lo que todos hemos conocido. Ya, pero el presidente Allende asumió, o sea, no perfecto, empezó, no. Estoy diciendo que podemos analizar y tener visiones sobre lo que pasó previamente, pero a donde no podemos tener matices es en condenar el golpe de Estado, el quebrantamiento democrático. En esta conversación ya está solucionado. Es que ¿sabe entonces, qué pasa? ¿cómo avanzamos? Escúcheme, ¿sabe lo que pasa? Que no está solucionado cuando tenemos un sector que nuevamente se niega a reconocer aquello. Y esto de verdad que me parece de la máxima gravedad. Porque ¿cómo pensamos en avanzar en unidad, en avanzar en futuro, si todavía tenemos hoy día con la cantidad de familias buscando los restos de sus seres queridos y que les dicen de vuelta a la página porque siguen mirando para el pasado? Perdón. Acá estamos hablando del alma de este país. Estamos hablando del alma de Chile, de lo que se quebrantó. Recordemos que fue una de las dictaduras más cruentas, más violentas de Latinoamérica. O sea, y perdón que me detenga, ustedes saben, yo soy actriz de profesión, me tocó interpretar en la obra La Casa Vacía, basada en la novela La Casa Vacía de Carlos Cerda, basada en La Venda Sexy, el personaje de Chelita, la mujer torturada. Yo salía en escena de adentro de una tina emulando el submarino. Créanme que, y eso fue hace muchos años atrás. Entonces, incluso no habiendo vivido o quizás sido víctima directa yo, no es necesario ser víctima directa para sentir el dolor, la empatía, ¿cierto? Para sentirnos parte de ese sufrimiento colectivo que atravesó, que desgarró nuestro país. Entonces, de eso estamos hablando. Yo pido respeto por los muertos, pido respeto por también, por lo que fue este proceso truncado. Hoy día, y con esto termino, en este hermoso conversatorio lleno de profesionales de la salud en el Sotero del Río, recordando las primeras líneas propuestas en salud del presidente Allende, que desgraciadamente se vieron truncadas, pero que incluso son la inspiración de las cosas buenas que tenemos en salud hasta el día de hoy, como por ejemplo la alimentación, haber superado la desnutrición infantil. Y mucho más podríamos seguir hablando. Entonces, respeto. Lo hizo en conjunto, por favor. Bueno, vamos a entrar a discutir. Acabo de dar una charla sobre eso, así que... Bueno, está bien, pero la verdad, Ana María. Lo hizo con él, bueno, en fin. Pero a eso me refiero. Es un momento sensible, doloroso, importante. Yo pido respeto, pido también sobriedad y dignidad para el momento que atraviesa nuestro país y el momento que conmemora nuestro país. Hemos escuchado a la diputada Gamburi, al diputado Ramírez del Partido Comunista, al diputado Undurraga de Evópolis. Cerramos este bloque de conversación respecto de los 50 años con usted, diputado Mesa, que es republicano, que ha sido aludido en varias oportunidades respecto de varios temas. Le pido, por favor, capacidad de síntesis porque el tiempo nos apremia. Sí, voy a tratar de tener la mayor capacidad de síntesis posible porque evidentemente yo entiendo que cuando hay resultados electorales que posicionan a un partido circunstancialmente, y esto yo creo que aquí con quienes comparto más en el Congreso, con Matías compartimos en una comisión que es bien delicada, de la que nunca podemos hablar mucho porque las cosas que pasan adentro son secretas en la Comisión de Ética, pero nosotros siempre nos tomamos este resultado que mencionaba Pancho con la sobriedad de saber que en pocos meses más se puede revertir. Y aquí yo quiero ir a la pregunta que tú hacías originalmente, ¿cómo es que se recupera un poco el diálogo? Yo creo que el diálogo se va a recuperar en la medida, por ejemplo, que vayamos siendo capaces de reconocer que al frente hay una opinión distinta, fundamentada, que al frente hay dolores, que es lo que yo he repetido ya, creo que esta es la tercera ocasión, que digo que entiendo
y sería incapaz de oponerme a quienes pasaron dolores de alguna manera tratar de anularlos, de impedirle que puedan tener esos espacios. Yo creo que estamos en un país, afortunadamente, donde se dan los espacios de 50 años después, lo que el foro en el que participó más temprano Ana María que nos contaba. Entonces, creo que ese es el primer paso, reconocer que al frente hay una opinión distinta, que tiene sus vivencias, que tiene sus experiencias y que uno no las puede entrar a juzgar, porque desafortunadamente cuando entramos ya a meternos como a anular a la persona en sí, es que se va cerrando el debate. En segundo lugar, creo que también cuando uno le habla con honestidad a la ciudadanía, teniendo claro qué cosas puede cumplir y qué cosas no puede cumplir. Yo sé que aquí me estoy yendo más al presente, pero creo que es importante. Porque, por ejemplo, Matías mencionaba el caso de la deuda histórica. Y tenemos al presidente de la República hoy día que llegó, de entre otras muchas promesas de campaña, diciendo que iba a pagar la deuda histórica. Cosa que todos los economistas relativamente serios le dijeron que no había plata de dónde hacerlo. Y hoy día que está en el gobierno, reconoce, y el mismo ministro Cataldo, que por nuestra parte ha sido muy criticado por su pasado tuitero, pero ahora hay que juzgarlo como ministro, él mismo reconoce, creo que con gran seriedad, que no están los recursos. Entonces, también nosotros le hacemos un daño a la ciudadanía si le decimos una cosa que sabemos que no podemos cumplir. Y lo tercero que creo que es lo más importante es que nosotros, de una vez por todas, empecemos a desnormalizar, a convertir en algo anormal las situaciones de funa. Lo que mencionabas tú que vivió este uniformado o ex uniformado. El general Martínez. El general Martínez es algo que yo personalmente me tocó vivirlo hace no muchos años atrás en una universidad, siendo atacado, no voy a seguir, no voy a dar más detalles porque lo he dicho muchas veces, pero siendo atacado simplemente por ir a dar una charla. El mismo José Antonio Caz en 2018, en el norte, ¿no? en Iquique, fue brutalmente agredido luego que después que Manuel Riesco, economista vinculado, no sé si será militante del Partido Comunista o no, pero muy vinculado a la izquierda, dijera que había que detenerlo legalmente y si no, bueno, a palos. Se cumplió su palabra. Si es que nosotros no somos de todos los sectores capaces de condenar esos llamados a la violencia y después la concreción de esa violencia, que es física y verbal, va a ser muy difícil recuperar los espacios de diálogo. Yo creo que he podido posicionar, esto lo digo en lo personal, más allá del Partido Republicano, creo que he podido alcanzar, quizás con los que converso más, con Ana María conversamos la verdad muy poco, no compartimos ninguna comisión, pero con quienes sí comparto, espacio en donde podemos conversar y ver en qué estamos de acuerdo. Yo entiendo que, por ejemplo, con Pancho vamos a tener más puntos de encuentro. Tenemos puntos de desencuentro y son evidentes en el Congreso. Con Matías tenemos muchos más puntos de desencuentro, pero hay cosas en las que nos podemos poner de acuerdo. Y así entender que lo que él diga no necesariamente lo convierte en una mala persona, lo convierte en alguien que piensa distinto. El diputado José Carlos Mesa va cerrando el bloque de conversación respecto de esta materia. Los quiero invitar a cambiar la pauta y revisar lo que plantea el presidente. Dice: Boric, no tengo ninguna duda de que el presidente Piñera es un demócrata. Y continúa, en sus 2 gobiernos buscó genuinamente lo que él pensaba era lo mejor para el país. Esto llamó la atención, ver al presidente Boric, ¿cierto? Reconocer, ¿cierto?, en el presidente Piñera un demócrata, toda vez que tienen una historia encontrada política, que todos conocemos. El presidente Boric en campaña, en pleno debate, le dice, está avisado, ¿cierto? Está notificado, está avisado. Está avisado, le dijo. Y ver ahora un presidente Boric mucho más dialogante, mucho más al centro, e incluso recibiendo al presidente Piñera y planteando esto, ha generado reacciones. La ministra Vallejo también habló. Mire. Que la firma de los expresidentes en este compromiso por la democracia y los derechos humanos siempre muestra efectivamente una voluntad democrática que hay que reconocer y destacar en Chile y en el mundo, de todos, de Sebastián Piñera, de Michelle Bachelet, de Eduardo Frei y de Ricardo Lagos. Diputado Ramírez, abro con usted. ¿Coincide con el presidente, coincide con la ministra Camila Vallejo? ¿El presidente Piñera es un demócrata? Pese a que no he visto la entrevista del presidente de manera íntegra, que yo creo que siempre es bueno para ver ciertas vicisitudes. Yo creo que si uno se va al término demócrata, efectivamente Piñera participó democráticamente en todas las elecciones y fue la voluntad popular que lo instó efectivamente a ocupar el cargo en 2 oportunidades. Eso es innegable, ¿no? ¿Quién sería yo para negar un hecho de la realidad? Cuestión distinta es ponerlo efectivamente en un rango que yo creo que todavía está sujeto a una investigación importante, que es el actuar que él tuvo como presidente de la República desde el 18 de octubre en adelante. 19 de octubre, a partir de Tarapacá, partimos nosotros un día desfasado quizás en las movilizaciones, pero eso llevó efectivamente
a violaciones de derechos humanos, a abusos policiales y a situaciones que hasta el día de hoy están en un ámbito de investigación no solamente a nivel nacional, sino que también internacional. Y de ahí, efectivamente, yo creo que el presidente Sebastián Piñera tiene una responsabilidad que es efectiva. Uno puede, por una parte, obviamente, valorar que él haya accedido a firmar un estándar mínimo de estándar cívico mínimo en Chile, y eso obviamente uno lo puede valorar. Cuestión que no quita efectivamente que existan más de 2 informes de organizaciones internacionales que determinan de que efectivamente hubo violaciones a los derechos humanos durante su gobierno, particularmente a raíz de lo del 18 de octubre. Entonces, yo al menos insisto, la figura de Piñera todavía está siendo juzgada. Yo tengo mi opinión creada al respecto. ¿Cuál es su opinión? Yo creo que efectivamente hubo una violación sistemática a los derechos humanos durante el estallido social. ¿Y qué le pasa cuando su presidente y su vocera de gobierno plantean esta visión del presidente Piñera, que es muy distinta a la que opinaban hasta hace no mucho tiempo atrás? No, por eso uno valora efectivamente, o puede en ese sentido entender el rol del presidente en torno a tratar de buscar un consenso entre los exmandatarios. Porque hubiese sido peor, creo, a mi juicio, haber restado efectivamente al expresidente Sebastián Piñera de firmar cualquier tipo de acuerdo y desconocerle por ese vía que efectivamente fue democráticamente electo. Yo creo que eso hubiese sido un paso atrás. ¿Cómo calificaría el que el presidente Piñera haya firmado la declaración de Santiago? No, por eso, yo creo que uno lee la declaración de Santiago, o sea, de partida, a mí lo que más me molesta, yo soy de regiones, la declaración de Santiago, de Chile, claro, hubiese sido de Chile, podría haber sido del país, pero Santiago volvemos a mirarnos el ombligo. Centralismo, al sí. centralismo brutal. Sí. Así le pusieron, no bauticé yo. No, sí, es verdad, pero hago la crítica de una región extrema, porque efectivamente, si queremos convocar al país en su conjunto, ponerle la declaración de Santiago resta al resto, a todas las regiones. Pero es un estándar mínimo. Uno lee la declaración, por ejemplo, no se habla de golpe de Estado, no se habla de una condena a la dictadura, se habla de espacios comunes. Obviamente a mí me hubiese gustado, insisto, a los 50 años una declaración mucho más fuerte respecto de todos los mandatarios, insisto, respecto de todos. Pero lamentablemente es la realidad de nuestro país que no existe en este caso todavía los consensos para avanzar efectivamente en aquello. Pero, insisto, yo en lo personal, mi figura respecto de Piñera, yo creo que, insisto, todavía está en un marco de investigación donde efectivamente tuvo una responsabilidad directa respecto a las violaciones de los derechos humanos durante el estallido social. O sea, cuando la ministra Vallejo dice, no hay una contradicción entre esto que usted plantea respecto de la violación de los derechos humanos y que el presidente Piñera haya firmado la declaración de Santiago, ¿no hay una contradicción? ¿Usted coincide con ella? Es que no creo que haya una contradicción porque se tenía que llamar a todos los exmandatarios. Actualmente Piñera, lamentablemente, a muy parecer mío, no ha sido ni condenado ni formalizado ninguna investigación respecto a sus conductas. Yo no creo que exista esa contradicción en materia de análisis, pero sí creo efectivamente que ponerlo en ciertos gestos que sí generan contradictoriedad en la base de apoyo del gobierno sí me parece preocupante. La invitación, por ejemplo, cuando se fue en el avión a Paraguay. Yo creo que efectivamente una cosa es invitarlo porque efectivamente es un exmandatario y otra cosa es tratar de resarcir la figura o la opinión que uno tenga que pueda haber tenido hace 2 o 3 años atrás. Misma pregunta, diputada Gasmuri. ¿Hay contradicción presidencial del presidente Boric? Me han hecho hartas veces hoy día la pregunta. La verdad es que, y es parecido, bastante parecido, esto concuerdo mucho con lo respondido por el diputado Ramírez. La verdad es que las personas la minuta de la SECOM. No, para nada. Yo lo pensé, pero no lo dije. ¿Sabes qué? No me llegan hace mucho. Hace rato no le llegan, te tienen castigado. No recibo ninguna minuta de la SECOM. Entonces, yo pienso que las personas tienen luces y sombras, nada es blanco y negro y hay que ser concreto. Por supuesto que reconozco las credenciales democráticas del expresidente Piñera en sus 2 periodos, fue elegido, lo conozco personalmente, tuve algún inconveniente, por ejemplo, que me puso una querella del Estado en mi contra, lo que no me gustó mucho, por supuesto, pero aparte de eso, sí le reconozco y lo conozco personalmente su trayectoria democrática. Pero en relación a los eventos, ¿cierto?, de octubre de 2019, evidentemente que yo concuerdo con la opinión del diputado Ramírez y estamos esperando resoluciones aquí. Y hubo un emplazamiento directo en esa época del entonces diputado, ¿no? Yo me quedo en este ámbito y desde mi posición actual yo sigo haciendo el mismo emplazamiento. Lógicamente el rol del presidente es distinto hoy día, está teniendo que equilibrar diferentes cosas, pero yo no es que no considere un demócrata a Piñera, pero creo que sí tenemos que llegar a la verdad, porque efectivamente
Yo concuerdo con el diputado Matías Ramírez, aquí hubo una vulneración sistemática de los derechos humanos. Y lo quiero decir, perdón, y con esto termino, Sí. sabiendo de lo que estamos hablando. Yo estuve en Plaza Dignidad, sabemos cómo ocurrieron las cosas. Yo conozco la Brigada de Salud, fui a ver a los heridos, a los que todavía tienen los perdigones en el cuerpo, a quienes murieron. La verdad es que hemos estado, y es más, en este minuto estamos trabajando justamente en poder mejorar las condiciones de reparación a las víctimas que todavía hay una deuda pendiente con ellos, que no son pocos, y a sus familias. Entonces sí, ahí creo que tiene una deuda pendiente el expresidente Piñera. Perfecto. Diputado Undurraga, ¿hay contradicciones? ¿He vuelta de chaqueta acá o no, del presidente A Boric? ver, yo creo que en esta modalidad de otorgar el carnet de demócrata que está apareciendo el presidente Boric, para mí no es novedad. El presidente Piñera es un demócrata incluso en dictadura, estuvo por el no, trabajó por el no. Su padre fue un opositor al gobierno de Pinochet desde prácticamente el principio. Su hermano no. Su hermano Bueno, trabaja. pero uno escoge con suerte a la señora. Con suerte, porque como me lo Es buena esa precisión. Es verdad. Con suerte. Entonces, Es verdad. porque no escogen ni a los padres, ni a los hijos, ni a los Es hermanos. verdad, O sea, tal no, cual. no. Somos un ¿Ah? accidente en esta existencia. Absolutamente. Dicho lo anterior, yo creo que no estar de acuerdo con lo que ustedes han expresado en relación, primero, a los informes internacionales que efectivamente se hicieron, pero que no tienen validez jurídica en este país, porque este país no perdió nunca la democracia. Ni el 18 de octubre, ni el 19, ni los días posteriores, a pesar de que aquí hubo llamados de dirigentes del Partido Comunista, como el exdiputado Hugo Gutiérrez y el alcalde Jadwe, a derrocar al gobierno democráticamente constituido que lo presidía el presidente Sebastián Piñera. Adicionalmente a eso, aquí estuvimos con una turba a 200 metros de la Moneda. Habríamos tenido el mismo espectáculo que se dio en Estados Unidos en el Capitolio, en la Moneda. Afortunadamente las fuerzas policiales pudieron atajar... Se cansaron, según los testimonios. Bueno. Porque el Carabineros creo que no le quedaba nada, según lo que han contado, ¿cierto? Iban a replegarse y se cansaron los manifestantes. Afortunadamente. Ustedes como Partido Comunista le tienen querella en todos los juzgados de policía local de Chile a Sebastián Piñera. Pero también, dicho eso, digamos, si la justicia se ha demorado, no lo ha procesado o no lo ha condenado, es un tema de la justicia. Yo creo que no lo han condenado porque no le han encontrado mérito en los procesos que se hayan concluido. Ojo, que nosotros asistimos a un ajusticiamiento público a un carabinero hecho por ustedes que teóricamente había tirado al mapocho a una persona, y ese carabinero hoy día fue liberado de esa infamia, porque no fue lo que hizo el carabinero que usted, si hubiera sido por usted, ese carabinero debería estar degollado. Y no es así. Sí. Perdón, pero ¿cómo puede ser algo así, diputado? Ustedes ajusticiaron a ese carabinero. Nosotros jamás hemos llamado... Mira, los únicos casos de degollado en este país han sido... Perdón, no lo estoy diciendo. Jamás. Los únicos degollados fueron degollados en dictadura. Nosotros lo único que hemos querido es que la justicia actúe. Y eso es lo que hemos planteado en cada uno de los casos. Uno podrá estar a favor o en contra. Pero han hablado antes de que la justicia... Pero usted señala que el presidente Piñera es un violador sistemático de los derechos humanos. Ya, pero la justicia no lo ha tratado. Pero serán los tribunales los encargados de determinar si eso no. Lo dije desde una opinión personal, en base al conocimiento de los informes, a mi experiencia también como abogado litigante. Entonces te vamos a consultar a ti nomás. Yo dije, yo tengo en lo personal esa convicción, Matías, pero ¿tú tenemos entiendes que el daño esperar que se le hace a una efectivamente persona por eso? que los A ver, tribunales de justicia actúen. Eso lo dije al principio. Necesito que No se estoy escuche. diciendo que sea... Yo no he de aquella escuchado ningún Entonces- personero de izquierda, ni parlamentario de izquierda, ni autoridad de izquierda querer degollar al carabinero que Mala la choca con frase, ese. la retiro. Francisco, por favor. No, mala la frase, la retiro, y además efectivamente no es el fondo lo que yo quería decir, tampoco es lo que siento, y por cierto mi solidaridad a las personas que fueron degolladas en dictadura, por supuesto. Eduardo, y ofrezco las disculpas si alguien se sintió ofendido por mis palabras. Lo que yo quise decir que ustedes llevaron esto al extremo con ese caso y con muchos otros más. Y la gente que tiene que estar en cárcel tiene que pagar con cárcel.
La gente que cometió un delito, obviamente tiene que pagar con cárcel. Pero a mí, porque lo diga el juez Garzón, a mí eso no me conmueve. Diputado Undurraga, nos queda poco tiempo y quiero escuchar también al diputado Mesa, pero para usted, como Chile Vamos, ¿qué representa que el presidente Piñera se haya acercado, se haya allanado y haya firmado la declaración de Santiago? La declaración que nosotros presentamos es una buena declaración que va en la misma línea de la declaración del presidente Boric, que firmaron los tres otros. Pero el presidente Piñera firma la del presidente Boric y ustedes no. Pero nosotros creemos que él actúa en base a ser expresidente y me parece correcto. ¿Le parece correcto? Yo no tengo, ¿Y si le parece correcto, por qué no la firman ustedes? Porque nosotros firmamos nuestra propia declaración y ¿sabe qué? Aquí lo importante, aquí lo importante es la reflexión que sucede al llamado del presidente. El presidente en Europa señala que va a invitar a firmar y después presenta un texto sin consensuar. Que creo que ahí se equivoca porque el diálogo, cada vez que hemos tenido diálogo hemos llegado a puerto. Después manda a llamar al presidente Piñera y le dice, oiga, arrégleme esto con estos niñitos, como mandó a llamar a la CPC cuando estaban discutiendo el régimen tributario y creyó que como tenía un acuerdo con la CPC lo iba a tener con nosotros. Si finalmente los presidentes de partido hoy día son los líderes de la coalición, nosotros no tenemos candidato a la presidencia. El día que tengamos candidato a la presidencia se va a convertir obviamente en jefe de la coalición. El presidente Piñera es una persona muy respetada por Chile Vamos, al cual estamos profundamente agradecidos porque hemos llegado 2 veces al poder gracias al presidente. Perfecto. Diputado Mesa, me quedan muy pocos minutos, que también lo quiero escuchar a usted. ¿Se equivocó el presidente Boric al anunciar todo esto en España en una entrevista radial? ¿Es la forma también como lo hace el presidente? ¿Es más la forma que el fondo? Yo creo que se equivoca, para ir directo al grano con la pregunta, porque quiero reflexionar respecto de muchas de las cosas que se han dicho en esta ronda. Le digo al tiro que nos quedan 120 segundos. Por supuesto. Bueno, lo primero es que creo que las categorías de demócrata por haber llegado al poder de forma democrática al presidente Piñera son las mismas categorías que tenemos el Partido Republicano, así que yo esperaría también el reconocimiento como demócrata, tanto el diputado Ramírez como de la diputada Gamori, para los republicanos. Tener una opinión distinta a la de ellos no nos convierte en antidemócratas, nos convierte en oposición al gobierno, que es lo que somos. En segundo lugar, creo que es súper válido que uno tenga una visión respecto de un caso como litigante, como abogado, con la experiencia que uno puede tener, pero yo lo decía muy al voleo, pero lo voy a decir así directamente y aprovechar que aquí sí se puede hacer la interpelación directa. Yo creo que, Matías, tú tienes que reflexionar sobre el daño tremendo que se le hace a una persona acusándola de un delito cuando no tienes todos los elementos de juicio. Porque lo que se hizo con Sebastián Zamora y que compañeras de bancada tuya han insistido en su persecución dentro del Congreso, le hace un daño tremendo cuando la justicia, que ha investigado no una ni dos, sino que 3 veces estos hechos, no ha llegado a la conclusión de que él es culpable o responsable de algún delito. Entonces, tú puedes tener toda tu opinión, pero de ahí a apuntar con el dedo a alguien como un delincuente sin tener los elementos de juicio, le hace un daño tremendo. Ahora, finalmente, y solo para cerrar, yo creo que las credenciales democráticas y los compromisos a futuro de cada uno de los partidos uno los puede analizar en las declaraciones de principio de los partidos. Yo, por ejemplo, vi la declaración del presidente Boric, vi la declaración que firman los presidentes de Chile Vamos y en general encuentro coincidencia y yo creo que calzarían perfectamente con la declaración de principio del Partido Republicano. Algunas claves. No estábamos tan lejos, porque evidentemente también lo reflexionaban acá los diputados de gobierno, que las cosas que a ellos más les interesaban y más los definían, el presidente Boric las dejó fuera, yo creo, para poder contar con la firma de todos. Porque es bueno reconocer en qué estamos de acuerdo y en qué no estamos de acuerdo. Vamos a hacer un corte. Regresamos de inmediato con más tiempos violentos en esta noche de viernes aquí en Vía X. No se vayan.